Mi nombre no importa aquí, pero quiero contar una historia real que viví muy de cerca, una de esas que marcan para siempre. Fue a mediados de 2022, todavía en ese extraño periodo de recuperación post-pandemia, cuando mucha gente estaba replanteándose la vida. Amelia tenía 74 años, vivía en un barrio tranquilo de una ciudad del interior, en una casa sencilla con jardín siempre florido. Quien la viera por las calles, con su moño impecable y vestidos de tonos neutros, difícilmente imaginaría el torbellino que sucedía dentro de ella. Por más de 50 años, Amelia fue una testigo de Jehová ejemplar. No faltaba a una reunión, lideraba grupos de predicación, era conocida por su generosidad y postura serena. Vivía una vida simple, moldeada por lo que creía que era la verdad absoluta. Su rutina era casi un ritual. Los martes y jueves, el Salón del Reino. Los sábados, servicio de campo, tocando puerta a puerta con la Biblia y las revistas. Las mañanas comenzaban con lecturas de las publicaciones oficiales y por la noche largas oraciones con un fervor que solo quien ha estado en la organización entiende. Su marido, que ya había fallecido años atrás, también fue testigo, y los 3 hijos tomaron caminos diferentes. Uno se alejó completamente, otra se mudó a otro estado y solo la menor, Isabel, mantenía cierto contacto, aunque también alejada de la religión. Para muchos en la congregación, Amelia era casi un pilar, una hermana que jamás vacilaría. Pero fue en una tarde aparentemente común cuando comenzaron las primeras grietas. Era una reunión de mitad de semana, tema rutinario, nada especial. Durante la lectura, el orador citó el conocido versículo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Para cualquiera podría pasar desapercibido, pero en ese instante eso resonó en la mente de Amelia de una manera extraña. Un pensamiento insistente que no podía callar. ¿Y si la verdad no estuviera solo ahí? De regreso a casa, con la mente inquieta, tomó una decisión simple y atrevida. Tomó la Biblia y por primera vez en décadas decidió leerla por su cuenta, sin recurrir a las interpretaciones de las publicaciones. Al principio parecía un acto pequeño, casi inocente, pero eso abrió una puerta que ya no podía cerrar. A medida que leía, surgían más preguntas. ¿Por qué tanto control sobre el pensamiento? ¿Por qué el miedo constante a cuestionar? ¿Y por qué se castigaba y aislaba a los miembros por dudas legítimas? Entonces empezó a registrar todo en un cuaderno escondido en el fondo del armario, donde anotaba versículos, reflexiones y, sobre todo, sus inquietudes más profundas. Sabía que, si la descubrían, eso sería visto como espíritu crítico, una falta grave. Pero algo dentro de ella ya no se callaba más. En los días siguientes, Amelia dedicaba cada mañana no solo a las lecturas habituales, sino también a estas exploraciones secretas de la Biblia. En el pequeño cuaderno de tapa azul, con hojas amarillentas por el tiempo, registraba versículos que parecían contradecir ciertas enseñanzas de la organización. Empezó a notar cómo determinados pasajes se mencionaban poco en las reuniones, casi como si evitaran que los hermanos pensaran fuera de la caja. La angustia crecía en silencio. En la mesa del comedor, sola, con la radio de pilas sonando bajito canciones de décadas pasadas, reflexionaba. ¿Cómo era posible que tantas preguntas nunca le hubieran ocurrido antes? El momento más inesperado ocurrió en una mañana de sábado, en 1900, la parada de autobús de la plaza central. Amelia esperaba para visitar a una hermana anciana de la congregación cuando fue abordada por Rebeca, una joven de unos 28 años, también testigo, pero que en los últimos tiempos había estado más callada en las reuniones. Rebeca tenía ojos grandes y un aire de quien carga un mundo dentro. Con una sonrisa tímida se sentó junto a Amelia y tras un breve silencio dijo en voz baja:
Hermana, ¿ha pensado que tal vez no todo lo que aprendemos es realmente la verdad? Fue como si alguien pusiera en palabras todo lo que Amelia venía sintiendo. El corazón le dio un vuelco. En ese instante se miraron como cómplices de un secreto que ninguna se atrevería a decir en voz alta en el salón del reino. Hablaron poco, intercambiando frases cuidadosas, pero quedó claro que ambas cargaban dudas similares. Rebeca confesó que también había leído versículos que parecían contradecir las doctrinas, y que se sentía sofocada por la imposición de aceptar todo sin cuestionar. Ese breve intercambio de palabras fue suficiente para encender en Amelia un sentimiento nuevo. No estaba sola. Lo que antes era una batalla silenciosa y solitaria, ahora tenía una aliada, aunque discreta y casi clandestina. A partir de ese día, las dos comenzaron a encontrarse esporádicamente, siempre en lugares neutrales. Un café escondido en el fondo de una papelería, un banco discreto en el parque, donde podían conversar libremente. En esas charlas, Rebeca contó relatos de hermanos que habían sido disciplinados por cuestionar doctrinas o buscar fuentes más allá de las publicaciones oficiales. Amelia, con su experiencia de décadas, se sorprendió al oír sobre prácticas de aislamiento social y castigos internos. Cuanto más hablaban, más comprendían que la fe genuina no debía construirse sobre el miedo. Era el comienzo de un viaje sin retorno. Con el paso de las semanas, la inquietud de Amelia se transformó en un hambre insaciable de conocimiento. Comenzó a buscar materiales fuera del circuito oficial, con un cuidado casi paranoico, siempre borrando el historial del navegador, desconectando el Wi-Fi cuando leía y cerrando rápidamente la laptop si alguien tocaba la puerta. Veía videos de estudiosos de la Biblia, leía artículos y testimonios de exmiembros. Cada descubrimiento parecía atraer otro, como un ovillo de lana que se desenrollaba sin fin. Lo que más la afectaba no eran solo las cuestiones doctrinales, sino el patrón de control emocional y psicológico. Por primera vez se veía como alguien que había sido, por décadas, moldeada para no pensar por sí misma. Una tarde lluviosa, mientras organizaba antiguos álbumes familiares, encontró una foto amarillenta de Dalvina. El nombre casi olvidado le apretó el pecho. Dalvina había sido una amiga querida, apartada años atrás, de la que todos dejaron de hablar. Un borrado típico de la congregación. Impulsada por un instinto que ni ella misma supo explicar, buscó el contacto de la antigua amiga y, con alguna dificultad, logró localizarla. Pactaron un encuentro en un restaurante sencillo de la ciudad, lejos de los ojos de hermanos de la congregación. Al verse, fue como si el tiempo se detuviera. Dalvina estaba diferente, más ligera, más viva, y al escuchar las angustias de Amelia, esbozó una sonrisa comprensiva. «Amelia, no tienes idea de lo que existe más allá de estas paredes», dijo Dalvina, con un brillo sereno en los ojos. Trajo una Biblia sencilla, sin anotaciones doctrinales, y mostró versículos que hablaban directamente de la relación entre el creyente y Dios, sin intermediarios humanos. Habló de un Jesús que libera, no oprime. Para Amelia, eso fue como un bálsamo. Percibió que la fe podía ser algo íntimo y libre, sin necesidad de una estructura controladora. Salió de ese encuentro con el corazón acelerado y lágrimas en los ojos. Durante el camino de regreso, el pensamiento no la dejaba. Quizás haya otro camino, un camino verdadero. Pero como todo, despertar, el suyo no pasó desapercibido. Pronto, los ancianos de la congregación comenzaron a notar pequeños cambios. En los comentarios durante las reuniones, Amelia ya no repetía frases memorizadas, y a veces dudaba, como si reflexionara sobre lo que decía. Ciertas expresiones de duda escapaban en conversaciones con las hermanas más cercanas. Y en poco tiempo comenzaron las invitaciones a reuniones con los ancianos.
Invitaciones que, para quienes conocían bien los entresijos, no eran solicitudes inocentes. Eran intentos sutiles de restaurar la sumisión e identificar riesgos para la unidad del grupo. Amelia, aunque preocupada, decidió acudir. Sabía que entraba en una fase delicada de su viaje. El primer encuentro con los ancianos fue en una noche de miércoles, tras la reunión de mitad de semana. En el salón ya casi vacío, Amelia fue llevada a una sala trasera. Un ambiente pequeño, con una mesa sencilla, sillas duras y una iluminación incómoda que lanzaba sombras en las esquinas. Estaban allí tres ancianos: hermano Oswaldo, un hombre de voz grave y mirada fija; hermano Claudio, de semblante frío y actitud burocrática; y hermano David, el más joven, pero visiblemente ansioso por mantener el orden. Comenzaron con un tono cordial, pero pronto deslizaron preguntas veladas. Hemos notado que la hermana anda pensativa. ¿Algo le preocupa? ¿Por casualidad ha leído materiales externos a la organización? Amelia, con la experiencia de quien vivió décadas allí, respondió con cuidado, pero sin negar que estaba reflexionando más profundamente en las escrituras. No habló de Rebeca, ni mencionó a Dalvina. Protegía esas relaciones con el instinto de una madre cuidando a sus hijos. Al final del encuentro, los ancianos la alentaron a apegarse más a las publicaciones oficiales y evitar lecturas externas que podrían confundirla. Era una advertencia sutil, pero clara. Al salir, con el corazón apretado, Amelia sintió una tensión que nunca había experimentado. Eso no era solo una charla, era el preludio de un cerco que se cerraba. En los días siguientes, Amelia redobló sus cuidados. Escondía aún más el cuaderno de anotaciones. Hablaba con Rebeca solo en lugares públicos y enviaban mensajes codificados. Aún así, no podía ignorar el sentimiento creciente de que necesitaba profundizar más. Fue entonces cuando supo del caso de Jonás, un hermano que conoció años atrás, siempre cuidadoso, ahora completamente borrado de la memoria colectiva de la congregación. Descubrió, a través de Dalvina, que Jonás no fue expulsado por pecado moral, sino por cuestionar cambios en ciertas publicaciones oficiales. Había registros, documentos, fragmentos de publicaciones antiguas que habían sido discretamente modificados con el paso de los años. Eso fue la chispa final. Ver con sus propios ojos las pruebas de manipulación doctrinal sacudió profundamente lo que quedaba de la confianza de Amelia en la organización. En su interior sintió que ya no podía fingir más. La verdad que comenzaba a vislumbrar era incompatible con la obediencia ciega que se le exigía. Pero decidir seguir ese camino tenía un precio. No solo era el riesgo de ser expulsada, era perder amistades de décadas, romper con una comunidad que, por más asfixiante que fuera, aún representaba una parte enorme de su vida. Cada paso en adelante sería dado con el peso de esa conciencia. Fue entonces que, una mañana de viernes, mientras regaba las violetas en la ventana de la sala, Amelia escuchó al cartero llamar en la puerta. Recibió un sobre blanco, de apariencia formal, dirigido con letras sobrias. Al abrirlo, sintió un frío en la espalda. Era una carta de convocatoria para un comité judicial. Sabía muy bien lo que eso significaba. Un juicio formal, dirigido por los ancianos, donde tendría que responder por sus dudas y posibles desviaciones. Las consecuencias eran claras. Si no se retractaba, sería formalmente expulsada, o como decían, desasociada. El corazón le latía fuerte, y por un instante las manos temblorosas casi dejaron caer el papel. Se sentó en la silla de la cocina, el sobre abierto sobre el mantel bordado, y se quedó allí largos minutos en silencio. Pensó en la madre que la inició en la fe, en el esposo fallecido, en los hermanos que la consideraban un ejemplo. Pensó también en la soledad que traería una expulsión, pero más que nada,
Pensó en su conciencia. ¿Sería posible, después de todo lo que vio y aprendió, mentir para mantener las apariencias? No. Decidió que ya no podía negar lo que sentía en su corazón. Su fe ahora era personal, en Cristo, y no más sumisión a hombres. Respiró profundo y con lágrimas en los ojos anotó la fecha del comité en su calendario. Antes de la audiencia ocurrió un encuentro decisivo. Rebeca, al saber de la convocatoria, envió un mensaje. «Necesito verte». Se encontraron en un pequeño café en una tarde calurosa de verano. Rebeca estaba visiblemente afectada, con ojeras y ojos llorosos. Contó que también estaba siendo presionada y temía ser convocada a un comité pronto. Se abrazaron largamente, como viejas amigas que comparten un secreto peligroso. En la charla, entre sorbos de café, surgió una verdad poderosa. Había otros hermanos pasando por lo mismo, pequeños focos de duda y cuestionamiento, silenciados pero vivos. La corriente invisible era más amplia de lo que imaginaban. Al despedirse, Rebeca apretó las manos de Amelia y dijo: «Sea cual sea el resultado, sabe que no estás sola». Eso le dio fuerzas a Amelia para enfrentar lo que venía. La noche anterior al comité, oró largamente, no pidiendo liberación, sino fuerza para mantenerse fiel a la verdad que ahora veía. Organizó sus pensamientos, revisó versículos en el cuaderno y se preparó para decir con serenidad lo que sentía. No sería un momento fácil, pero estaba decidida. No daría marcha atrás. Era hora de enfrentar a los ancianos y finalmente posicionarse. El día del comité amaneció nublado, con una llovizna, cubriendo la ciudad. Amelia se levantó temprano. Arregló la casa como de costumbre, tal vez por necesidad de mantener una apariencia de normalidad, y eligió un vestido sobrio, azul marino, con un broche discreto que su madre le había dado años atrás. Caminó hasta el salón del reino con pasos firmes, pero el corazón apretado. Al llegar, fue llevada nuevamente a la sala trasera, donde la esperaban los mismos 3 ancianos. El ambiente era diferente esta vez, menos cordial, más tenso. Había papeles sobre la mesa, anotaciones y una grabadora indicando que todo sería oficialmente registrado. Comenzaron con oraciones y algunas preguntas formales. Luego vinieron los cuestionamientos directos. ¿Ha leído materiales externos? ¿Cree que la organización es el único canal de Dios en la tierra? ¿Reconoce la necesidad de seguir las orientaciones del cuerpo gobernante? Amelia respondió con calma, sin desafiar, pero sin mentir. Dijo que su fe estaba en Jesucristo y en la Biblia, y que sentía que algunas prácticas de la congregación no estaban alineadas con las enseñanzas de las Escrituras. El semblante de los ancianos se endureció. Intentaron hacerla volver atrás, inducirla a reconocer que estaba equivocada. Pero Amelia, con serenidad, mantuvo su posición. Después de casi 2 horas de interrogatorio, llegó la sentencia: desasociación. El veredicto fue comunicado de forma seca, sin posibilidad de apelación. Amelia escuchó todo en silencio, con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que eso significaba: aislamiento, pérdida de amistades, miradas de reproche. Alivio por finalmente poder seguir su conciencia sin más fingimientos. Al salir de la sala, sintió el aire frío golpear su rostro. Era como si un ciclo terminara allí. Caminó por las calles mojadas de la ciudad, con pasos calmos, sintiendo el peso y la ligereza de un nuevo comienzo. Al llegar a casa, encontró una sorpresa que no esperaba. Su hija Isabel estaba allí, sentada en el sofá de la sala, algo nerviosa. No se veían desde hacía meses. Isabel se había enterado de la convocatoria por conocidos y decidió aparecer. Cuando Amelia entró, aún con el rostro marcado por el cansancio, Isabel se levantó y la abrazó con fuerza. Fue un abrazo largo,
cargado de emociones que las palabras no podrían traducir. Con la voz quebrada, Isabel dijo: «Mamá, recé tanto para que algún día te liberaras de eso, ni te imaginas». Por primera vez en mucho tiempo, madre e hija se miraron sin barreras, con una comprensión mutua que solo la verdad podía traer. Pasaron el resto de la tarde juntas, sentadas en el porche de la casa, mientras la llovizna persistente pintaba el jardín de gris y verde. Isabel preparó una infusión de manzanilla, el favorito de su madre, y escucharon en silencio el suave sonido de las gotas en el techo. Después de un rato, Amelia comenzó a hablar, no como quien desahoga, sino como quien comparte un peso antiguo que finalmente podía soltar. Contó todo: las lecturas, las dudas, las conversaciones con Rebeca, el reencuentro con Dalvina, el caso de Jonás. Isabel escuchaba atentamente, sosteniendo la mano de su madre en un gesto de apoyo silencioso. No había juicio, solo comprensión y amor. Fue en ese momento que Amelia se dio cuenta de algo que jamás habría imaginado meses antes. Sí había vida fuera de la organización. Y no solo una vida cualquiera, sino una vida más auténtica, más ligera. El reencuentro con Isabel le trajo esa certeza. Durante años creyó que cualquier alejamiento sería sinónimo de ruina, tristeza, abandono espiritual. Ahora, frente a su hija, veía que no era así. Al contrario, veía a una mujer fuerte, equilibrada, con una fe personal que no dependía de estructuras humanas. Esa percepción le trajo alivio. Por primera vez, Amelia sintió esperanza en lo que vendría. En los días siguientes, Amelia tuvo que afrontar las primeras consecuencias prácticas de la desasociación. Amigos de décadas dejaron de saludarla. Algunas hermanas cercanas ni siquiera devolvían sus llamadas. En el mercado la ignoraban conocidos que antes le sonreían. La soledad golpeó fuerte en los primeros momentos. No era fácil, después de tanto tiempo inmersa en ese ambiente, verse repentinamente excluida. Pero, al mismo tiempo, había una fuerza nueva dentro de ella, algo que ya no se dejaba afectar por las pérdidas. Fue Isabel quien sugirió: «Mamá, hay un grupo cristiano aquí en la ciudad, muy abierto, sin esas ataduras. Si quieres, te llevo a conocerlo». Amelia dudó. Aún había cierto recelo, un eco de la vieja enseñanza de que todo grupo externo era apóstata o mundano. Pero la confianza en su hija y la voluntad de no retroceder hablaron más fuerte. Días después, aceptaron la invitación. Era una pequeña reunión cristiana, realizada en un salón modesto, con sillas simples y una atmósfera acogedora. No había formalismos ni jerarquías. Personas comunes, cada una con su historia, reunidas solo para orar, estudiar la Biblia y compartir la fe. Desde la primera reunión, Amelia sintió algo que hacía mucho no experimentaba: paz. Una paz serena, sin el peso del juicio constante. Allí, algo nuevo comenzaba a florecer. En las semanas siguientes, Amelia empezó a asistir regularmente a esas reuniones. No había obligación ni exigencias, iba porque quería. Cada encuentro era una oportunidad para conocer la Biblia de una forma nueva, sin filtros ni interpretaciones impuestas. Comenzó a sentirse más ligera, más viva. Las mañanas, antes llenas, con la lectura de las publicaciones oficiales, ahora se dedicaban a una lectura personal de las Escrituras, acompañada de anotaciones hechas con calma y reflexión. El cuaderno azul, antes escondido, ahora quedaba sobre la mesa del salón, abierto, como símbolo de esta nueva etapa. Era un reencuentro consigo misma. Uno de los momentos más marcados ocurrió en uno de esos encuentros. Un señor de cabellos blancos, con una sonrisa cálida, compartió su experiencia. También había sido testigo de Jehová por muchos años y pasó por un proceso similar de despertar. Al escucharlo, Amelia sintió una identificación profunda.
No estaba sola. Había otros que habían recorrido el mismo camino, enfrentado los mismos miedos, superado los mismos obstáculos. El compartir historias allí no tenía el peso del castigo, sino el alivio de la aceptación. Cada vez más sentía que allí había encontrado algo verdadero, una fe sin grilletes. Mientras tanto, las noticias de su desasociación se esparcían por la antigua congregación. Pequeños comentarios surgían aquí y allá. Algunos hermanos parecían lamentarlo, otros la juzgaban en silencio. Pero lo más sorprendente fue notar que en medio de eso, algunas personas discretamente se acercaban. Llamadas anónimas, mensajes de texto, encuentros casuales en el mercado. Amelia, escuché lo que pasó y quería decirte que te entiendo. También he estado pensando mucho últimamente. Era como si una red subterránea comenzara a formarse, uniendo a quienes hasta así entonces creían estar solos en sus dudas. Amelia escuchaba a cada uno con cariño, sin presionar, solo ofreciendo el consuelo que ella misma había recibido. En ese proceso, la relación con Isabel también cambió. Madre e hija comenzaron a encontrarse con frecuencia, compartir comidas, pasear por el parque. Había una ligereza nueva entre las dos, un lazo restaurado por el respeto mutuo. Una tarde, Isabel trajo un regalo especial, una Biblia de tapa de cuero, sin comentarios doctrinales, solo en texto puro. Al entregarla dijo: «Mamá, ahora puedes leer y sacar tus propias conclusiones. Nadie más te dirá qué pensar». Amelia sostuvo el libro con manos temblorosas, emocionada. Sabía que ese regalo simbolizaba no solo libertad, sino también un nuevo capítulo en su vida. Los meses pasaron, y con ellos Amelia fue encontrando un nuevo ritmo para su vida. Ya no condicionada por un calendario rígido de reuniones y tareas, redescubrió placeres simples. El aroma del café por la mañana, un paseo, sin prisa por la feria, tardes leyendo a la sombra de los árboles del patio. Pequeñas cosas que antes estaban opacadas por la constante vigilancia de la organización. También redescubrió antiguos hobbies. Volvió a tejer, a escuchar sus músicas favoritas, a cuidar las flores con más cariño. Era como si, poco a poco, recuperara partes de sí misma que habían estado dormidas por décadas. Una tarde, al organizar un viejo baúl en el ático, encontró cartas del difunto esposo, escritas en los primeros años de matrimonio. Eran palabras llenas de amor y también de inquietudes, dudas que él jamás tuvo el valor de expresar públicamente. Al leerlas, lágrimas le brotaron de los ojos. Por primera vez, comprendió que tal vez él también había sentido los mismos conflictos que ella ahora enfrentaba. Ese hallazgo fortaleció aún más su convicción de que estaba en el camino correcto. Era como si, de algún modo, él estuviera allí, a su lado, aprobando silenciosamente su elección. Mientras tanto, Rebeca también enfrentaba sus desafíos. Tras nuevas presiones de los ancianos, decidió apartarse discretamente de las actividades de la congregación. Seguía en contacto con Amelia, y juntas mantenían un vínculo de apoyo mutuo. Conversaban con frecuencia, compartían lecturas y sentimientos. Para ambas, esa amistad se había convertido en un refugio, un espacio seguro donde podían ser auténticas. Un día, sentadas en un banco del parque, Rebeca dijo: «Usted fue una inspiración para mí. Si no la hubiera encontrado, quizás no habría tenido el valor de seguir mi corazón». Palabras que tocaron profundamente a Amelia, mostrando que, incluso en medio de pérdidas, podían surgir nuevos lazos. Las mañanas de domingo adquirieron un nuevo significado. En lugar de reuniones formales, Amelia participaba en los encuentros abiertos del pequeño grupo cristiano. Allí no había distinción de posición ni listas de reglas a seguir. El estudio de la Biblia se hacía en diálogo, con preguntas sinceras y respuestas
que surgían del entendimiento mutuo. Para Amelia, eso era una revelación, una vivencia de fe basada en el amor, la libertad y la búsqueda sincera de comprensión. Se sentía más cerca de Dios que nunca. Era una fe que nacía del corazón, no de manuales. Fue en una de esas mañanas que Amelia conoció a Marta, una señora de edad cercana a la suya, de ojos brillantes y voz cálida. Marta también había pasado por una jornada de cuestionamientos y abandono de una estructura religiosa rígida. Pronto se hicieron amigas. Conversaban horas después de los encuentros, compartiendo historias de vida, reflexiones y risas. La amistad con Marta le trajo algo que ni siquiera sabía que había perdido. La alegría espontánea de una amistad verdadera, sin máscaras ni miedo a juicios. Era un tipo de relación que no encontró en los años de congregación, siempre tan formal y condicionada. Mientras tanto, el movimiento discreto de hermanos despiertos en la ciudad parecía crecer. Por medio de Rebeca y Dalvina, Amelia supo de otras personas en situaciones similares, algunos temerosos, otros ya apartados, pero todos con sed de comprensión y libertad. Un pequeño grupo empezó a formarse, encuentros informales en casas, intercambios de libros, conversaciones por teléfono. No era un nuevo grupo religioso, sino una red de apoyo y compartir. Con cada nuevo contacto, Amelia percibía que lo que le había ocurrido no era un caso aislado. Había un movimiento mayor ocurriendo, silencioso pero vibrante. Un día, recibió una invitación especial, una conferencia cristiana abierta en una ciudad vecina donde exmiembros de diversas denominaciones se reunían para compartir experiencias y estudiar la Biblia en libertad. Amelia dudó al principio. Viajar, exponerse, pero, animada por Isabel y Marta, decidió ir. La conferencia se llevó a cabo en un salón amplio, con decenas de personas de diferentes orígenes. Allí escuchó testimonios emocionantes de hombres y mujeres que, como ella, superaron el miedo y el control religioso. Fue un fin de semana transformador. Al final, se sentía renovada, con un sentido renovado de misión. Ayudar a otros que aún estaban atrapados en dudas y temores. De regreso, en el autobús, sentada junto a Marta, Amelia reflexionaba sobre todo lo vivido en los últimos meses. Era un camino que exigió coraje y, a veces, soledad, pero ahora sabía que ya no estaba sola. Había encontrado una fe auténtica, relaciones genuinas y una nueva paz interior. Al volver a casa, el horizonte parecía más claro. Ya no tenía miedo de lo que vendría. Lo más importante estaba conquistado, su libertad espiritual y la certeza de que, aunque había perdido mucho, había ganado algo inmensamente mayor. Con el tiempo, esa nueva etapa de vida se consolidó. Amelia comprendió que no necesitaba justificar sus elecciones a nadie. Las mañanas de domingo se convirtieron en uno de sus momentos favoritos. Caminaba hacia el pequeño salón con pasos tranquilos, sintiendo el sol en el rostro, llevando su Biblia de tapa de cuero con cariño. En el salón, las reuniones eran espontáneas, llenas de compartir sincero. No había micrófonos ni discursos preparados. Todos tenían voz, y la fe se construía en conjunto. Allí, Amelia sentía que realmente estaba aprendiendo, y más que eso, estaba viviendo una fe verdadera, una fe que no necesitaba miedo para existir. La transformación también se reflejó en su mirada hacia el pasado. Poco a poco, la ira y el resentimiento que surgieron tras la desasociación fueron sustituidos por compasión. Sabía que muchos hermanos, que aún estaban en la congregación, no eran malas personas. Estaban, como ella estuvo, atrapados en un sistema que desalienta el pensamiento crítico. Empezó a orar por ellos, no para que volvieran, sino para que, si era la voluntad de Dios, también encontraran un camino hacia la libertad. Esa nueva perspectiva le trajo paz. Ya no veía su pasado como una prisión,
sino como parte del camino que la llevó a donde estaba ahora. En casa, la convivencia con Isabel se convirtió en un verdadero regalo. Las dos comenzaron a cultivar rituales simples: preparar el almuerzo juntas los domingos, ver películas antiguas, salir a pasear. No eran solo madre e hija, eran amigas, compañeras de un viaje de redescubrimiento. Un día, mientras arreglaban el jardín, Isabel dijo algo que quedó grabado en la mente de Amelia. «No sabes lo bueno que es verte así, mamá. Tan viva, tan tú». Esas palabras mostraron cuánto el cambio interno se reflejaba hacia afuera. Era como si una nueva luz habitara en sus ojos, una nueva serenidad en su sonrisa. Con el paso de los meses, Amelia comenzó a notar un cambio aún más profundo. Ya no sentía miedo, no temía el futuro, ni los juicios, ni el aislamiento. Su fe ahora se asentaba no en una institución, sino en la palabra de Dios y en la relación personal con Él. Esa seguridad le permitió retomar otras relaciones familiares antes distantes. Volvió a hablar con uno de sus hijos, con quien tenía poco contacto. Escribió cartas a antiguos amigos, no para convencerlos, sino para decirles que los amaba y que estaba en paz. Era como si cada paso dado en la libertad espiritual la reconectara con la vida en su plenitud. Uno de esos reencuentros fue especialmente significativo. En un día de otoño, Amelia recibió la visita inesperada de Elena, una amiga de juventud con quien había perdido contacto por más de 30 años. Elena, que también fue testigo, ahora vivía una vida sencilla, fuera de la organización desde hace mucho tiempo. La noticia de la desasociación de Amelia llegó a ella por conocidos. Curiosa y solidaria, decidió buscar a la amiga. Al verse, fue como si los años desaparecieran. Pasaron toda la tarde conversando, recordando viejas historias y compartiendo confidencias sobre las decisiones que la vida les había traído. Fue otra prueba para Amelia. La vida seguía, y el amor verdadero resistía al tiempo y a las instituciones. Fue en una de esas conversaciones con Elena que Amelia escuchó una frase que quedó resonando en su mente. La fe no es una jaula, es un vuelo. Eso resumía todo lo que había vivido. En los meses siguientes, Amelia abrazó esa idea con convicción. Ya no se veía como alguien que perdió una religión, sino como alguien que ganó alas. Comenzó entonces a escribir sobre su experiencia, primero en un cuaderno, luego en pequeños textos que compartía, discretamente, con otros que buscaban respuestas. No quería crear polémica ni atacar a nadie, solo extender la mano a quien, como ella, tuviera miedo de pensar y sentir. Al mismo tiempo, el contacto con Rebeca seguía firme. La joven, ahora más segura, también asistía al grupo cristiano abierto, y se había convertido en amiga querida de Isabel y Marta. Para Amelia, ver a Rebeca florecer era un regalo. Se sentía, en parte, responsable de haber ayudado a la joven a encontrar valor. Algunas tardes se sentaban juntas en el parque, leyendo versículos y compartiendo pensamientos. Era una relación intergeneracional, rica, en la que ambas aprendían. Amelia veía en Rebeca la esperanza de una nueva generación que podría vivir la fe de manera más libre, auténtica, sin el peso de las cadenas del pasado. Y así, entre nuevos encuentros, estudios y compartir, un día Amelia recibió una invitación que la emocionó profundamente. Un grupo local que organizaba charlas y encuentros de apoyo a exmiembros de sectas religiosas quería que compartiera su historia. La invitación la conmovió. Hablar en 1900 público sobre una vivencia tan íntima era un desafío. Pero, tras pensarlo con cariño, decidió aceptar, no por vanidad, sino por un sentido de misión. Si su historia podía ayudar al menos a una persona a salir de las sombras del miedo y la culpa, ya habría valido la pena.
Era hora de transformar su experiencia en esperanza para otros. El evento se realizó en un auditorio modesto, pero acogedor, frecuentado por personas de diferentes trayectorias religiosas. Cuando llegó, acompañada por Isabel y Marta, Amelia sintió mariposas en el estómago. Subir a ese pequeño escenario y contar su historia sería un paso enorme. Pero al mirar a los presentes, rostros atentos, esperanzados, muchos con sus propias heridas, sintió crecer una fuerza serena en su pecho. Cuando comenzó a hablar, la voz salió firme, relató cada etapa de su camino, el despertar silencioso, el miedo, las dudas, las pérdidas, los reencuentros y, sobre todo, el descubrimiento de una fe libre y viva. Mientras hablaba, notó lágrimas discretas en muchos rostros. No era para menos. Allí, cada uno cargaba una historia similar de lucha por la libertad espiritual. Al final de la charla, fue rodeada por personas que querían abrazarla, agradecerle, compartir también sus experiencias. Entre ellas, un hombre de mediana edad se acercó y dijo: «Sus palabras me dieron valor. Estoy pasando por lo mismo». Eso era exactamente por lo que Amelia había aceptado la invitación. En ese momento, supo que todo lo vivido, por más difícil que hubiera sido, ahora tenía un sentido aún mayor: ser luz para otros caminos. En los días siguientes surgieron nuevos contactos. Exmiembros de la congregación, amigos de larga data y hasta personas que no conocía pero que habían escuchado su historia, empezaron a buscarla. Algunos querían entender mejor, otros solo necesitaban alguien con quien desahogarse sin miedo. Amelia comenzó a reservar tardes para esas charlas, recibiendo a la gente en su sala acogedora, siempre con una tetera humeante y una sonrisa cálida. No se veía como guía ni líder, solo como alguien que podía extender la mano y ofrecer comprensión sin juzgar. Su casa, antes tan silenciosa, ahora se llenaba de vida y voces sinceras. Y, curiosamente, cuanto más compartía su historia, más fuerte y tranquila se sentía. El miedo del pasado ya no tenía lugar. La culpa, antes profundamente arraigada, fue reemplazada por una gratitud profunda. Cada persona que encontraba, cada historia que escuchaba, reforzaba su certeza. La verdadera fe no aprisiona ni controla, libera, y esa libertad era ahora la brújula de sus días. Entre los libros, las flores del jardín y las conversaciones cálidas con Isabel, Rebeca y nuevas amistades, Amelia se descubría viviendo un capítulo nuevo e inesperado de su vida, más verdadero y pleno de lo que jamás imaginó. Uno de esos encuentros dejó una marca especial. Un día, una joven llamada Patricia apareció en su puerta. Estaba nerviosa, hablaba bajo, mirando alrededor como quien teme ser vista. Era hija de una pareja muy respetada en la congregación local y en secreto había estado leyendo la Biblia por su cuenta durante meses. Había encontrado el nombre de Amelia en un grupo online discreto, donde exmiembros se apoyaban. Ese día vino a buscar valor. Cuando Amelia la recibió en casa, con un abrazo cálido y mirada serena, Patricia se quebró en lágrimas. «No quiero vivir más con miedo», confesó. Otra alma en busca de libertad. Esa escena se repitió en otras visitas. Poco a poco, Amelia se convirtió en una referencia discreta para muchos que, como Patricia, comenzaban a cuestionar. Su historia circulaba de boca en boca. No era fama ni liderazgo, era empatía genuina. Cada conversación le recordaba su propio inicio, el día en que al leer sola ese versículo, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres», su viaje comenzó. Ahora veía ese mismo brillo de descubrimiento en los ojos de otros, y eso le daba una alegría profunda que ninguna aprobación formal jamás le había dado. Pero no todos los días eran fáciles. Había momentos en que la soledad pesaba, cuando cruzaba a antiguos hermanos en la calle y veía miradas de reproche o indiferencia. Había recuerdos que a veces le traían una punzada de tristeza.
cumpleaños olvidados, amistades que se deshicieron sin despedidas. En esas horas buscaba consuelo en la lectura, en la oración y en la compañía de quienes, como ella, reconstruyeron sus vidas. Sabía que el precio de la libertad era alto, pero con cada paso nuevo confirmaba, valía la pena. La paz interior que ahora habitaba en su corazón no tenía precio. Una mañana, mientras regaba sus violetas en la ventana, Amelia reflexionó sobre todo lo vivido en los últimos años. Se sentía agradecida, no solo por haber encontrado una nueva fe, sino por haberse redescubierto como persona. Alguien capaz de pensar, elegir y amar sin miedo. Era un ciclo que se cerraba, y allí, con el aroma de las flores en el aire y el sol cálido, tocando su rostro, hizo una oración simple, que su historia pudiera seguir tocando vidas, ayudando a otros a encontrar también el camino hacia la libertad. No importaba cuántos la miraran con reproche, lo que importaba era la verdad, esa que, finalmente, la liberó. Los meses siguieron pasando, y con ellos, las pequeñas transformaciones de la vida cotidiana se acumularon. Un día, en una tarde luminosa de primavera, Amelia fue invitada a un almuerzo colectivo en el salón del grupo cristiano. Sería un encuentro especial, con compartir experiencias y un momento de gratitud. Al llegar, encontró un ambiente lleno de risas, abrazos y mesas decoradas con flores simples. Allí, entre personas de todas las edades e historias, sintió una pertenencia genuina, algo que no había sentido ni en sus años más fervientes dentro de la congregación. No era una pertenencia impuesta por reglas, sino la que nace naturalmente por la convivencia y el respeto. Durante el almuerzo, una joven se levantó para hablar. Era Patricia. Con la voz un poco temblorosa, contó cómo el encuentro con Amelia fue decisivo para su camino de fe. Dijo, emocionada, «Fue gracias a su valentía que encontré fuerzas para salir de la oscuridad». Las palabras conmovieron profundamente a todos los presentes. Amelia, avergonzada, solo sonrió con los ojos llorosos. No buscaba reconocimiento, pero escuchar eso confirmó una vez más que lo vivido tenía un propósito mayor. Esa tarde quedó grabada en su memoria como uno de los momentos más dulces y significativos de su nueva vida. En casa, esa misma noche, se sentó a la mesa con Isabel y compartió lo ocurrido. Madre e hija conversaron hasta tarde, entre tazas de té y recuerdos. «¿Sabes, mamá?», dijo Isabel, «es impresionante cómo todo esto te ha cambiado, y nos ha cambiado también». Era verdad. La liberación espiritual de Amelia había resonado en la familia, restaurando lazos, sanando heridas antiguas. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sentía que tenía a su madre de vuelta. No a la mujer temerosa de antes, sino a una persona completa, lúcida, capaz de amar sin las limitaciones impuestas por la antigua fe. Era un regalo que ninguna doctrina podría haber dado. En las semanas siguientes se abrieron nuevas puertas. Amelia fue invitada a participar en un grupo de estudio bíblico más amplio, con personas de diferentes denominaciones. No había rivalidad ni disputa de interpretaciones, solo el deseo común de aprender y crecer. Allí conoció nuevas personas, escuchó nuevas perspectivas y una vez más confirmó lo que ya intuía. La verdad no está restringida a una sola organización. Es viva, vibrante, accesible para todos los que buscan con sinceridad. Participar en esas conversaciones no solo enriqueció su fe, sino que también amplió su visión del mundo. Era para Amelia un nuevo horizonte que se abría, y ella lo abrazaba con alegría. Meses después, en un atardecer dorado, Amelia estaba sentada en el porche, con el cuaderno azul abierto sobre su regazo. Pasaba las páginas con las anotaciones antiguas, dudas, descubrimientos, versículos. Era como leer un diario de transformación.
Sonrió al recordar el miedo que sintió al comenzar ese viaje. Todo parecía tan distante ahora. Con un suspiro ligero, cerró el cuaderno y miró al cielo, teñido de naranja y lila. Sabía que no había vuelta atrás, y no quería que la hubiera. Su fe ahora era suya, y solo suya. Y si pudiera dejar un mensaje a quien viviera lo que ella vivió, sería simple. No tengan miedo de buscar la verdad, aunque eso signifique romper con todo lo que alguna vez creyeron. Poco después, participó en otro encuentro del grupo cristiano. Al final de la reunión, una joven recién llegada se acercó tímidamente y preguntó, ¿Usted es Amelia? Al confirmar, la chica sonrió y dijo, escuché su historia. Me dio valor para comenzar la mía. En ese momento Amelia entendió. Su camino no terminaba allí. Cada paso que dio ahora servía de camino para otros. No se trataba de pérdida ni ruptura, se trataba de reconstrucción. Y allí, con el corazón en paz y rodeada de nuevas amistades, se sintió plena. Había perdido una posición, sí, pero había ganado algo infinitamente mayor, una libertad interior que nada ni nadie podría quitarle jamás.